Aquí. Bien, Palo. Ella me escribe la Paloma, ¿estás grabando? Y yo ya me había olvidado, yo ya le estaba dando con todo. Ya, entonces, vamos a pensar de esta forma. Las disciplinas espirituales son áreas de nuestra vida que son como músculos. Entonces, ¿qué hacemos? Para partir, no sé, para partir corriendo 5 kilómetros, yo me tengo que preparar para correr los 5 kilómetros porque si no vamos a ir a dar pena a la carrera. O sea, vamos a ir y vamos a pasar vergüenza, no vamos a estar preparados para eso. Entonces usted lo primero que tiene que entender que la disciplina espiritual, ¿para qué es? Para ejercitar los músculos espirituales. Usted y yo los necesitamos ejercitar. Dice en 1 Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndolo unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Primero que todo dice, ¿para qué nosotros tenemos disciplinas espirituales? Para ser buenos administradores. ¿Para qué vamos a ser buenos administradores? Para servir los unos a los otros. Tanto en su iglesia usted tiene que ser una buena administradora para servir en dones a otros, o en la calle o en el mundo. O sea, no se limita simplemente al cuerpo de Cristo. Pero por eso debemos anhelar los dones, y por eso les digo que los dones no excluyen a personas, sino que dice a todos, o sea, para todo ser humano. Incluso, no sé si ustedes han podido ver, pero hay un documental de las hermanas en Irán, que es la iglesia perseguida, que matan constantemente. ¿Qué pasa con ella? Dice que quienes se convierten en los mejores líderes son mujeres que asesinaron a su esposo, prostitutas. Entonces, si partimos por eso, yo creo que ninguno de aquí está dentro de esa calificación de homicida, de violador o etcétera. Entonces, si nos cuestionamos, pero Señor, ¿cómo yo voy a poder hacer esto? Estamos mal, porque Dios dice, para todos se es dada la gracia. Entonces usted piense en usted mismo y diga, si las hermanas en Irán se pudieron empoderar para ser quienes son hoy y caminar en esa verdad, todos podemos y necesitamos esa pasión. Después dice Colosenses 2 del 5 al 7, porque aún estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina, dice Pablo, y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de esta manera que recibiste a Cristo Jesús, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, y rebosando de gratitud. ¿Qué pasa ahí con Pablo? Yo creo que cuando estaba mirando a la iglesia colosense, que para una persona que enseña o que expone algo, ver al otro, al receptor, que lo puede poner en práctica y avanza, yo creo que eso es el mayor gozo de alguien que dice, bueno, ya con esto lo di todo, ya por esto valió la pena. Entonces él estaba gozoso de ver que ellos estaban ejercitando sus dones, ellos estaban ejercitando sus músculos de disciplina espiritual. Entonces, ¿por qué es necesario tener disciplina espiritual? Porque también dice que eso va a producir estabilidad en la fe. No vamos a tener estos sube y bajas en Dios. O sea, creo que la semana pasada preguntaban de por qué tengo a veces sube y bajas y experimento al Espíritu Santo y después como que estoy mal. Es porque también nos falta disciplina espiritual. Si cada uno de ustedes dice, ¿sabes qué, Tabita? Yo hace 10 años viví mi mejor disciplina espiritual o mi mejor tiempo con Dios y hoy día ya no, es porque nos falta disciplina espiritual. Dice, ¿por qué nos disciplinamos? En Hebreos 12:9, este lo encontré muy lindo. Dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos a ellos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos? La disciplina espiritual va a traer vida. Después dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien.
Jesús, el Padre, nos está disciplinando para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, los que han sido ejercitados por medio de ellas, de las disciplinas, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no descoyunte, sino que se sane. Aquí yo creo que tiene muchísimo misterio, un solo versículo que habla acerca de las disciplinas espirituales. Pero dice, participemos de la santidad primero. También habla de que la disciplina espiritual no es de gozo. Por ejemplo, yo con David estábamos poniendo poníamos la alarma del celular y no despertábamos para orar. Entonces, ¿qué hicimos? Compramos un despertador de estos de antiguos, que no es análogo ni nada, sino que suena con todo, y lo poníamos lejos para decir, ya me voy a levantar, pero no nos levantamos con gozo. No es que nos levantamos y vamos, vamos, no, es como que apenas nos despiertan, nos asustamos, tratamos de reaccionar, bueno, hay que orar, y por un momento al principio era incluso como molesto decir, ¿sabes que tengo que levantarme a orar, Señor? ¿Por qué debería dormir más? Etcétera. Pero después de un tiempo se hace tan placentero decir como que ya nuestro corazón está dispuesto, bueno, hoy voy a tener una cita con mi amado, y comienza a ser mucho más dulce. Entonces yo sé que las disciplinas cuestan. Por ejemplo, partir haciendo ejercicio, que a nosotros con David nos gusta, pero ¿qué pasaba cuando partíamos haciendo ejercicio? Al otro día todos dolores musculares, era como que no podíamos ni reírnos, ni respirar, ni caminar. Por eso dice que trae dolor. Pero ¿qué pasa después? Después vamos a ir disfrutando del proceso y nuestro cuerpo se va adaptando. Entonces, ¿por qué es necesario disciplinarnos? Porque así como nos disciplinaron nuestros padres, así como nosotros tuvimos disciplina para ir al colegio, para educar, no sé, para servir el almuerzo, para preparar la comida, la merienda, lo que tengamos, y toda la familia ya estaba disciplinada en esto. Asimismo debemos disciplinarnos con el Padre. Si usted no tiene una disciplina espiritual, no va a ser santificado. Si usted no tiene una disciplina espiritual, no va a tener vida. Si usted no vive una disciplina espiritual, sus rodillas van a flaquear. Sus músculos ya no van a estar fortalecidos. Van a venir estos días de, hoy día estoy tan mal, no quiero orar, no quiero nada con Dios. Y solemos culparlo a Él por nuestras propias decisiones. Entonces es necesario que tengamos fortaleza, necesitamos que nuestras manos débiles, nuestro corazón, nuestra boca, quizás que no oramos lo suficiente, sean fortalecidas para que después alcancemos los frutos apacibles de justicia. Una eh, de las primeras disciplinas espirituales. Ahora vamos a partir hablando de cuáles son las disciplinas espirituales, las que como iglesia usted debe practicar continuamente. O sea, no es que yo diga, a ver, voy a decir, ya, ahora voy a ayunar en este mes, en este año, Señor, voy a ayunar un ayuno de 15 días, y uno se siente como si fuera el más poderoso, Elías, 15 días, espectacular. Pero Dios no ama eso, Dios ama más que tengamos una vida, un estilo de vida de ayuno. Yo compartí una predicación del ayuno, tengo el video, pero no lo he podido subir porque me pesaba demasiado y tuve que hacer unas averiguaciones ahí. Tengo un video especial de qué son los ayunos, así que lo voy a enviar al grupo de intimidad antes de eliminarlo. Cómo ayunamos, por qué ayunamos, formas de ayuno, etc. Parto, ¿por qué el ayuno? Dice, le dijeron a Jesús, los seguidores de Juan y de los fariseos ayunaban mucho y hacen muchas oraciones, pero tus discípulos siempre comen y beben. Jesús les contestó, ¿acaso puede hacer ayunar a los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio, y cuando llegue ese día, entonces ayunarán. Entonces, para los que son muy, muy nuevitos, acá se refería, no sé si Claudia pudo estar en esa clase de ayuno, pero acá te trataba de que los discípulos estaban con Jesús, entonces les dice,
¿para qué va a ser necesario que los discípulos ahora estén ayunando si yo estoy con ellos, hecho carne, hecho físico? Entonces le estaba insinuando del que él iba a morir y cuando él muriera iba a ser necesario que sus discípulos comenzaran a ayunar. Por eso parte. Y ese versículo, porque cuando uno busca en la Biblia como acerca del ayuno, habla del ayuno de misericordia que está en Isaías, habla de que eso trata de ir a la cárcel, vestir al desnudo y qué sé yo, pero después comienza Jesús a hablar de un estilo de vida de ayuno que no se había visto. Por ejemplo, el ayuno del desierto de 40 días. Entonces, bueno, el ayuno, ¿qué es lo que va a permitir el ayuno? Que usted se empodere, que muera. Es como decir, por ejemplo, la comida a uno le duerme todos sus sentidos espirituales. Entonces yo ayuno para despertar a una vida del espíritu. Y yo les digo, de verdad, eso pasa. Por ejemplo, tengo amigos que comen tanto, son tan dependientes de la comida, que no pueden ayunar. Y si usted pregunta de su vida espiritual, en muchos de ellos no se ha desarrollado muchos dones porque no tienen una vida de ayuno. Aunque son buenos hijos de Dios, aunque son cristianos, aunque siguen a Cristo, pero aman más la comida que a Dios, entonces la comida los adormece. Por eso también dice, cuidado de las borracheras, de la gula, de todo eso, porque adormece todo lo que es de la carne, va a adormecer al espíritu. Entonces usted, ¿por qué necesito yo ayunar, Tabita? ¿Por qué es necesario ayunar? Porque usted tiene que despertar a una vida del espíritu como Jesús lo hizo. Y la única de las formas es que usted tenga un estilo de vida de ayuno. Y yo les invito a que se propongan, por ejemplo, yo tengo un calendario y este es un tip para que lo puedan ir anotando. Yo me propongo en un calendario, ya señor, voy a ayunar una vez a la semana y marco el día en que vamos a ayunar. Y a veces nos dicen, ayunemos por otra cosa, bueno, sumaremos en los ayunos, pero si usted nunca ha ayunado, parta con una vez al mes, pero hágalo, sea intencional. Recuerde que hablamos en la clase pasada, seamos intencionales en buscar al Espíritu Santo, necesitamos ser intencionales para llevar una vida del Espíritu. Así que si puede ahí ahora, usted piense, medite y póngalo ahí, recordar, necesito fijar días de ayuno. Póngalo ahí como recordatorio. Necesito fijar días de ayuno. Pasamos al siguiente. Filipenses 4 del 6 al 7. No se inquieten por nada más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mateo 6:6. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué Mateo 6:6 habla esto? Porque pasaba que los fariseos en ese tiempo, fariseos eran los que, por así decirlo, los que estaban en contra del mover que estaba trayendo Jesús a la tierra. Eran cristianos, eran judíos, pero estaban en contra de lo que Jesús hacía. Entonces, ¿qué hacían ellos? Por costumbre, tenían la costumbre de orar en la esquina, gritando así como, oh, Padre, para demostrarse ser espirituales. Entonces, ¿por qué Jesús le dice eso? Cierra tu puerta, ora en tu cuarto. No es que nosotros tengamos que siempre orar de esa forma, sino que les está aconsejando que la oración no es para que seamos vistos. La oración simplemente es la llave que te conecta con el Padre. Entonces, ¿por qué es importante orar, Tabita? Porque va a ser lo que tenga, como por así decirlo, el regulador de su corazón, de sus emociones. La oración a usted lo va a regular constantemente y no son oraciones elaboradas, no son oraciones que uno diga, wow, qué tremenda oración, porque la oración incluso le inspira al Espíritu Santo, pero sí usted tiene que ser intencional. Entonces, ahora quiero que piense, ya, por ejemplo, yo oro en las mañanas con mi esposo, ponemos la alarma, nos despertamos a orar, tenemos también ahora la costumbre de hacer ejercicio y de la palabra, entonces yo quiero que usted también
quiero que se disponga en su corazón. ¿Sabes qué, Dios? Te voy a disponer 15 minutos de oración al día y escriba ahí a qué hora se va a levantar, a qué hora si es que no lo hace, a qué hora se va a levantar, a qué hora va a disponer, aunque sean 5 minutos. Y quiero aquí preguntar si hay alguien que me pueda decir o que siente, ¿sabes qué, Tabita? No sé orar. ¿Hay alguien que sienta eso? ¿O todos ya saben orar? Ya, asumo que si nadie me respondió porque están Es todos. que pasa que hay veces que uno piensa que no lo está haciendo bien, porque, a ver, uno mira ahí en la reunión y son maravillosos como oran con las palabras. Yo siempre pido eso, estoy pidiendo, Señor, dame palabra porque quiero expresar lo más hermoso que quiero de orar. Y entonces por eso yo pienso que de repente uno lo hace mal, le falta palabra, eso. Ya, gracias hermana Janet por compartirnos eso. Yo creo que eso es simplemente, a ver, por ejemplo, yo pongo a orar a los niños y los niños de repente me repiten como 80 veces, no sé, tú Jesús que nos cuidas, tú Jesús que nos cuidas, lo dicen como 80 veces dentro de su oración. Para mí pensar, oye, esa oración está mal hecha, yo voy a limitarlo a él para que no ore. Entonces, lo primero que vamos a hacer, Janet, y yo creo que a todos nos ha pasado eso, sacarnos esa estructura mental de decir, este ora más lindo y este no, porque recuerden que la comparación también estaba en el Génesis, cuando Eva se quiso comer el fruto porque dijo, bueno, quiero alcanzar sabiduría como Dios la tiene, entonces eso nos puede llevar a algo malo, nos va a llevar quizá a algo que nos aparte o nos aleje de Dios. Pero por eso hablamos en la clase anterior del Espíritu Santo. Dice que Él nos guía en las palabras, Él nos guía en las oraciones, por ejemplo. Yo de repente estoy orando por mí, por mi familia, y Dios me pone un hermano X que ni siquiera sé cómo está y empiezo a orar por él. Entonces, a medida que tú lo practicas, recuerda que es un músculo, Janet. Es un músculo que a medida que lo vayas practicando y llenándote del Espíritu Santo en cada oración que tú hagas, tu oración va a ser distinta y va a crecer. A mí me pasa, bueno, después viene oración en lengua, que yo no hablo la misma lengua que cuando comencé hablando en lengua a los 11 años. Yo siento que las lenguas van evolucionando a medida de temporadas, de tiempo, de procesos. Por ejemplo, hay veces que hablo más una lengua de guerra, hay veces que hablo, no sé, como un idioma chino, cosa que yo creo, pero van procesando, entonces lo mismo en la oración. Así que no se limiten a pensar o decir necesito, no sé, orar más bonito. No, yo creo que mientras más lo hagan y se propongan esto que estábamos hablando, disciplina espiritual, ejerciten el músculo de la oración. Primero va a ser algo, va a ser medio débil, pero después va a ser potente y después van a ser horas. Yo recuerdo que a mí me decían, siempre me decía mi mamá cuando yo era niña, el versículo, no habéis podido velar 1 hora, y yo decía, pero mamá, ¿cómo voy a orar 1 hora? Y mi mamá siempre me decía eso cuando niña, pero tienes que orar 1 hora y no sé qué, y yo no puedo, con suerte me alcanza para 15 minutos, pero después no se va a ir dando cuenta cómo usted está ejercitando ese músculo, continuamente, que después va a orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, y va a pasar tiempo de calidad con el Espíritu Santo, con Dios, con quien sea que se le esté revelando en ese momento, pero si no lo ejercita, si usted no tiene esa disciplina espiritual, va a ser difícil que esa oración crezca en tiempo, en cantidad, o crezca en intensidad también, en la intensidad que usted tenga en su corazón. Luego, vamos en el tercer músculo del cuerpo espiritual que necesitamos ejercitar, el hablar en lenguas. No sé, aquí, a ver, voy a tratar de mirar las cámaras, si me puedes levantar la mano, ¿cuántas personas hablan en lenguas? De los que estamos aquí. La Nancy, la hermana Lorena, la Palo, la hermana Janet, la hermana Nena, la hermana Juanita, ya. La hermana Pame habla en lengua,
que no me levanta la mano, la Anto también habla en lengua. Ya, es como mitad y mitad. La Vale habla en lengua también. Es una mitad y mitad, entonces. Por los que no hablan en lengua van a tener que anhelar el don de lengua. ¿Se acuerdan que, no sé, por ejemplo, yo fui intencional a los 11 años, pero es que a nosotros nos enseñaban, el que no habla en lengua no es nacido de nuevo, entonces como que yo me iba a ir al infierno porque no había hablado en lengua, 11 años, tenía miedo de que todos los jóvenes hablaban en lengua y yo no había hablado en lengua, entonces me tenían esa presión ahí como, ah, tengo que hablar en lengua. Entonces yo como sentía el Espíritu Santo y era como, Señor, por favor, quiero hablar en lengua, por favor. Y cada vez que venía un predicador, yo pasaba adelante y decía, ahora voy a hablar en lengua. Y no me pasaba nada hasta que llegó uno que me ungió y ahí comencé a hablar en lengua. Entonces usted, así como yo esa niña, pero sin la culpa ni sin la presión, usted anhele hablar en lengua. Y es uno de los músculos importantes del ser espiritual que necesitamos fortalecer. Y ahora se va a dar cuenta por qué. Dice en 1 Corintios 14:2, porque al que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lengua, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla lengua, a menos que las interprete para que la iglesia reciba la edificación. Y en Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificándonos en una santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Porque es importante que un hombre o una mujer, tanto los que hablan en lengua, como los que no han recibido el don de lengua lo anhelen, lo necesiten, porque yo comienzo a hablar cosas que van a ir fuera de mis pensamientos, fuera de mi razón, va a ir más allá. Por ejemplo, un día cuando yo estaba con muchas cosas del colegio, de la universidad, de cosas que debía hacer, y yo tenía que preparar la escuela, no sabía cómo prepararla porque tenía tantas cosas por hacer que yo decía, ¿cómo ordeno todo lo que quiero entregar? Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a hablar en lenguas, oré en lenguas 15 minutos, 10 minutos, y el Espíritu Santo me dijo, vas a hacer esto, ta, 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 y me dio el orden completo de todo lo que le he entregado hasta la clase 3, lo hice simplemente porque el Espíritu Santo comenzó a revelarme. Y me pasa mucho a mí que cada vez que quiero preparar algo, oro en lenguas para que salga no de mi naturalidad, no de mi intención, sino que nazca del Espíritu. Entonces, si usted que no habla lengua, anhélelo, deséelo, sea intencional. Por ejemplo, cuando estén orando para que usted reciba la lengua del Espíritu, usted no va a estar mirando al lado a ver qué pasa o esperar algo. Usted cierra los ojos, comienza a orar y va a venir la manifestación del Espíritu Santo. Otra cosa importante que quería comentarles en esto, no sé si sabían, pero en Valparaíso, en Chile, en Valparaíso, el primer avivamiento que hubo, en Chile, era simplemente para que la gente hablara en lenguas. Nadie hablaba en lenguas en Chile, imagínense, nadie, pero nadie. ¿Y ellos qué dijeron? Bueno, vamos a tener que pagar el precio para que comience a hablar en lengua en la iglesia, porque era un don que decía Pablo que era importante, pero nadie lo hablaba. Entonces se empezaron a apartar unos hermanos, 1 mes, 2 meses, orando continuo, de noche y de día, oraban, 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 hasta que cae el Espíritu Santo, adivinen sobre quién, sobre una mujer. Las mujeres somos más receptivas, yo me doy cuenta de eso, no sé por qué, pero Patricia también lo dijo ayer, muchas veces las mujeres somos más receptivas al Espíritu Santo. Entonces, usted anímese, ya que alguien más pagó el precio, usted puede recibir al Espíritu Santo hoy en cualquier momento. Un niño de 11 años, de los adolescentes, él anhelaba el don de lengua y todos los viernes orábamos para que recibiera las lenguas. Y dice que él se puso a orar 1 hora antes del culto porque le decía, Espíritu Santo, quiero recibir el don de lengua. ¿Y qué pasó?
el Espíritu Santo lo visita antes del culto y él comenzó a hablar en lengua y estaba tan emocionado contándonos que estaba hablando en lengua porque nosotros sabíamos que llevaba meses anhelando eso, esa manifestación. Entonces, si un niño tiene hambre por hablar en lengua, imagínense cuánto más nosotros deberíamos estar anhelándolo. Así que en esta vamos a poner como nota, el que habla en lenguas, al menos ore en lenguas 10 minutos al día. Yo se lo recomiendo, va a edificar, parta con 10 minutos al día. Va a servir No, para que ¿Alguien me habló? Va a servir para que su músculo espiritual comience a desatarse, comience a activarse. Entonces usted que habla en lengua, anota ahí, voy a ejercitar el hablar en lengua 10 minutos. El que no habla lengua, anótelo igual, porque yo sé que el Señor les va a dar el don de lengua y usted no se tiene que olvidar de eso, porque Dios ama revelarse a nosotros, Dios ama presentarse, ama manifestarse. Entonces usted ejercite ese don, de verdad, ejercite. Y seguimos con la lectura bíblica. Este creo que es el cuarto músculo. Dice Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula y los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Acá, ¿qué nos está enseñando? ¿Por qué es tan necesario de que leamos la palabra diariamente? Diariamente, hermano. Si usted quiere, por ejemplo, yo con mi esposo, no sé, decimos ya, nos damos libre el domingo y el sábado de estudiar la palabra porque estamos en el culto y el domingo intentamos descansar. Entonces, tenemos disciplina espiritual de lunes a viernes continua. Pero ¿por qué es importante? Porque la palabra dice que penetra hasta lo más profundo, o sea, no solamente el mensaje que alguien le pueda dar, sino lo que Dios le quiere revelar. Por ejemplo, una vez Dios me dijo, lee primera Samuel, y yo así como, ya no tengo idea qué es, yo veía pura guerra, y yo decía, pero esto parece que es una película, no sé, Harry Potter, me imaginaba algo así. Entonces llegó el momento en que el Espíritu Santo me dijo, por esto quería que lo leyeras. Y fue algo así que me quebrantó, yo creo que no me olvidé más de ese versículo, yo lloraba y lloraba y lloraba, me impactó mucho la parte de Obed-Edom, que es un tipo que le llega al arca del pacto, que estuviera en su casa, y dice que cuando el arca estaba en su casa, el arca era como este lugar, no sé, imagínense una caja sagrada, que habitaba la presencia de Dios ahí, porque antes no habitaba para todo. Entonces esta caja se la habían robado y llegó a la casa de Obed-Edom, y cuando llega a su casa, dice que floreció el campo, o sea, de la nada florece el campo, sus hijas fueron embellecidas, fueron las mujeres más bellas de la tierra, solamente porque la presencia de Dios habitó en su casa. Yo recuerdo que eso me lo dijo el Señor, no sé, tenía 16 años. Entonces usted va a notar ahí qué Dios quiere que lea. Pregúntese, anote, ¿qué Dios quiere que lea? No, yo le invito a que no lea por leer. Si Dios le dice, ¿sabes qué? Comienza del Génesis al Apocalipsis, hágalo. Pero si Dios le dice, quiero que te leas tal libro, léase ese libro. Pero sea usted, no sé, puede partir leyéndose un capítulo diario, un versículo diario, pero ejercítelo todos los días y el Espíritu Santo le va a ir hablando y revelando. Llegó el tiempo para mí de que yo le decía a Dios, ¿qué hablo? ¿Qué digo? O Señor, ¿qué? Y me decía, no sé, yo te quiero hablar, Juan 3 no sé tanto. Y así, ¿qué? ¿Y qué dice Juan? Y a veces yo decía, hoy ni siquiera sé si Juan tiene 24, y yo estaba como, hoy tendrá 24, ¿no? Así mismo me sentía yo. Y el Señor me decía en mi interior, así como lee tal y tal, así, de plano. Y yo lo leía y era todo lo que yo estaba pidiéndole. O sea, me lo respondía tal cual con la Biblia. Entonces, usted ejercítelo también. Usted a veces uno dice, no, es que Dios no me habla en mi forma interior. Yo le digo, era el primer pensamiento que se me venía y Dios me hablaba. Y lo ejercité tanto que ya cada vez era más certero. Entonces usted diga,
cuando vaya a leer la Biblia, Dios, ¿qué leo? El libro que se le venga, Juan, Pedro, Judas, Santiago, Génesis, Esther, lo que sea, Éxodo 30. Usted sea intencional en su mente a escuchar la voz del Espíritu Santo al hombre interior y lo va a guiar a leer esto, a leer constantemente la Biblia. Había algo más que les quería decir con respecto a esto, pero creo que lo olvidé. Mm. También lo que yo quiero hacer, pero no lo he hecho, pero yo creo que si a alguien le sirve que lo anote, si alguien tiene buena memoria, memorícese un versículo diario. Si usted puede, memorícese un versículo diario. Disciplinémonos en eso, porque cuando venga una administración, una liberación o algo, el Espíritu Santo dice, te recordará todo, pero ¿qué le va a recordar si usted no ha estudiado nada? Entonces usted tiene que llenarse de palabra porque va a llegar el día en que Él les va a recordar certeramente, y a mí me ha pasado, de repente yo le empiezo a decir a la gente, no sé, un salmo, y ni idea, ni me acuerdo del salmo, pero lo recito textual, y después lo leo y es como, oh, sí, sí, era el salmo, porque lo debía haber leído en algún momento, lo debía haber estudiado, pero usted también ejercite eso, así que es importantísimo que también fortalezca la lectura bíblica. Y aquí puse profundizar, pero profundizar tiene mucho que ver con la adoración, pero no encontré como otro versículo que pudiera como atinarle a lo que quiero llegar. Dice Juan 4:23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por ejemplo, profundizar, porque yo puse profundizar, la palabra profundizar, porque yo creo que hay distintos tipos no sé, de niveles en la oración. Por ejemplo, usted va a orar y va a ser como algo parejito, algo plano, pero usted quizás aparte un tiempo de intimidad que va a durar 1 hora, y en esa 1 hora usted va a comenzar a cantar o va a tener una adoración que lo esté haciendo profundizar en Dios. Por eso yo puse profundizar, porque ¿qué es lo que hace la adoración? Los va a llevar a profundidades del corazón de Dios. Eso es lo que hace la adoración, los va a llevar a una profundidad que va a ser una verdad de Dios. Entonces usted me dice, no, es que yo no canto bonito, no, yo no estoy hablando de que usted se va a poner a cantar en YouTube y para la gente no, usted, Dios ama que le adoremos, Dios ama nuestra adoración, Dios ama nuestra voz, Dios ama cómo nosotros queremos expresarnos con Él. Por ejemplo, hay veces que yo estoy orando y me dice como, danza conmigo. Y bueno, y me paro y me pongo a danzar. Y a veces yo estoy llorando como en un lado y David está en otro, y cuando me paro, él está danzando. Y generalmente a mí me gusta mucho ver cómo él adora a Dios, porque es como un niño, es muy genuino. Entonces, así también usted haga en profundizar, haga lo que el Espíritu Santo quiere que haga, que no sea esa oración simple, que no sea la oración por el hermano, que no sea una oración pidiéndole, sino que en profundizar ponga, ¿qué quieres recibir tú de mí? Pregúntese usted ahí mismo, escríbalo, en profundizar, qué quieres tú de mí? Porque a veces Dios quiere una adoración, a veces quiere que uno le cante, a veces Él quiere danzar con nosotros, a veces quiere que estemos en silencio. Y muchas veces no sabemos estar en silencio delante de Dios, pero eso también es profundizar en Él. Entonces, si no lo hacemos, nos va a estar faltando un músculo que necesitamos ejercitar, que es profundizar. Yo les recomiendo que si hay canciones que le gustan, no sé, nosotros siempre ponemos Jackie Baker, porque Jackie Baker es solo instrumental y no nos distraemos con la letra, pero hay veces que quiero cantar y, no sé, me despierto, nos acostamos cantando. Entonces usted sea intencional, sabe que hay un salmo que dice, aún sobre vuestras camas levanta un cántico. Y yo así, cuando yo era más niña, yo siempre cantaba con mi mamá antes de dormir, cantábamos adoraciones porque yo iba en un colegio cristiano pentecostal, entonces me enseñaba muchas canciones y siempre nos poníamos a cantar, hasta que un día Dios me dice que leyera ese salmo.
y yo era niña, y recuerdo que cuando lo leí, fue como que me quebrantó, así como que me sacudió, porque dije, aún en ese detalle que yo creía que yo lo hacía con mi mamá, tú te sentías complacido. Y finalmente, todo esto, todo lo que usted va a hacer, ¿por qué ejercitamos los músculos? ¿Por qué necesitamos conocer al Espíritu Santo? ¿Por qué necesito volver al origen? Porque Dios quiere enseñarnos a amar como Él ama. Él quiere que usted ame a Dios como Él quiere que usted lo ame, y esa relación de amor solo se cultiva con la intimidad. No podemos cultivar una relación diciendo, Dios, yo te amo. Es como, no sé, si yo me pusiera a decirle a David hoy día, ay, amor, es que te amo tanto, y estoy mirando para otro lado, es que te amo tanto que no sé, te haría un queque, y que me quedo sentada y ni siquiera le hago el queque. ¿Se entiende? Es como muchas veces vivimos una relación de cristianismo así, de decir, Dios, te amo tanto, es que yo te amo tanto, pero todos los días nos olvidamos de Él, no oramos, no tenemos relación, ¿me entiende? Entonces es como decir, sabes que Dios, te he servido toda mi vida de palabras, pero mi corazón ha estado lejos de ti. Si usted no tiene disciplina espiritual, es como si usted dijera eso, Señor, yo te amo, pero su corazón está lejos de Él, porque son palabras vanas, son palabras vacías. Si la palabra no la acompaña de la acción, no hay amor. Y generalmente las mujeres le exigimos harto a los hombres de, no me digas tantas palabras, demuéstramelo. Al menos yo era así, con David bastante le exigía eso. Y me doy cuenta que con Dios es lo mismo. Dios también ama de nosotros las acciones, como Él también ama escucharnos. Entonces, ¿por qué usted necesita practicar los músculos espirituales, como le digo yo? Porque eso le va a enseñar a amar a Dios. Porque finalmente lo único que nos separa de vivir una vida íntima con el Señor es la falta de amor que yo tengo por Él. Un día el Señor me preguntaba y me decía, Tabita, ¿tú me vas a seguir amando si... Ya, Ana Patricia, acabo de leer tu pregunta. Termino de contar esto y te respondo. Un día yo estaba durmiendo o sea, nos acostamos con David, estamos en la cama, generalmente nos ponemos a hablar de algo que Dios nos haya hablado, o estamos hablando de eso, siempre nuestro corazón tiene que ver con eso. Entonces un día empezamos a llorar y no nos decíamos por qué, y yo lloraba como con dolor, con mucho dolor, y yo decía, Espíritu Santo, como, ¿por qué? Así como, ¿por qué siento este dolor? Y el Señor me dice, Tabita, ¿me vas a seguir amando si David se muere? Y yo estaba así, helada, como, ¿qué? Y, y yo he entendido que el amor en un matrimonio, al menos como pasó con nosotros, es el amor más grande que yo he podido sentir por alguien, más allá de cómo yo amo a mi mamá, es un amor muy puro, muy, no sé cómo explicarlo, pero cuando el Señor me dice eso, me estaba probando de que si yo te quito a quien tú más amas, ¿me vas a seguir amando? Y yo así, mi corazón, no podía parar de llorar, y me decía, ¿y si tus hijos se mueren porque los van a torturar por ser cristianos, ¿me vas a seguir amando? Y así, no, y ella y lloraba, y más encima, yo estaba llorando, y David estaba llorando, y yo no sabía por qué él estaba llorando, si Dios me estaba hablando a mí y no a él. Y resulta que le estaba preguntando lo mismo a él, y no nos hablábamos, solo estábamos llorando. Entonces yo lloraba y decía, Señor, y lo único que le pude decir a Dios fue, mira Dios, yo te voy a seguir amando simplemente si tú me muestras tu amor. Porque si yo no conozco tu amor, hoy me es difícil decir que te voy a seguir amando. ¿Por qué? Porque nuestro amor es limitado con el Señor, es muy limitado. Pero cuando uno conoce la profundidad del amor de Dios, toda la intimidad nace, toda la intimidad de la iglesia nace porque ama a Dios.
pero una intimidad no puede ser intimidad si es forzada, si te están exigiendo, oye, tienes que orar, oye, si te lo están exigiendo, no lo vas a hacer, pero en cambio, cuando está el amor genuino, usted va a tener hambre de buscar a Dios, va a empezar ese amor a florecer continuamente. Entonces, cada vez que, porque Dios nos ha hecho esa pregunta constantemente, yo no tengo idea si moriré como mártir o no, pero Dios me lo ha preguntado constantemente en estos últimos tiempos, como si lo voy a seguir amando. Y, y yo creo que hoy como Tabita me siento limitada a decir, ¿sabes qué, Dios? Si alguien viene a torturarme hoy día, quisiera en mi corazón decir que te voy a seguir amando, pero soy tan limitada aún que no sé si te puedo seguir amando, decir, voy a dar la vida por ti. Pero esa es la pregunta más extrema que el Señor me ha hecho. ¿Tú darías tu vida por mí, por amor a mí? Y yo creo que esa vez que Dios me preguntó eso, me quebrantó un montón, pero porque me decía, el dar tu vida no es simplemente morir físicamente, sino que renunciar a todo lo natural. Estás muriendo constantemente, Tabita, no estás muriendo simplemente porque te vayan a matar en unos años más, estás muriendo porque tú decides buscarme en lugar de hacer cualquier otra cosa. Entonces, si Dios hoy les preguntara a ustedes, ¿están dispuestos a dar su vida por mí? ¿Ustedes lo harían? ¿Están dispuestos a morir por Él? Porque intimidad es morir por amor. Yo voy a rendirte mi tiempo, voy a rendirte mi horario, te voy a rendir mi vida, te voy a rendir mis emociones, te voy a rendir todo, Señor. Por eso yo quiero tener una vida de intimidad. Porque si no, una relación se vuelve sin sustancia, es súper subjetiva. Que usted viva una vida diciendo soy cristiana, pero es cristiana, pero no tiene una vida de intimidad, no ejercita sus músculos espirituales. No sé si vamos a alcanzar a hacer lo suficiente si no morimos. Entonces, si hoy les pregunta, hey, ¿estás dispuesto a morir por mí? Esa es la pregunta, esa es la invitación de la intimidad. Quizás usted se imaginaba que era algo mucho más tierno, algo mucho más amoroso, pero no. Jesús nos pregunta, ¿estás dispuesto a morir? Porque dice, el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que la pierde, la va a encontrar. Pero no se refiere simplemente en que vayamos a morir como mártires. Yo no sé, hermano, quizás esta grabación quede acá y el día de mañana alguien me mate por ser cristiana, no lo sé, pero más allá de eso, yo quiero de que usted esté dispuesto a dar todo por el Señor, porque si no, no va a servir esa comunión íntima. ¿Por qué Dios necesita usarme a mí y necesita usarlo a usted? Somos todos tan importantes, porque yo cuando comprendo que Jesús murió por nosotros, es que yo digo, wow, yo no merecía tanto tu amor, Señor, pero ahora yo quiero corresponder a ese amor. Eso es comunión íntima, eso es intimidad, que usted corresponda a ese amor genuino, a ese amor tangible, ese amor que no se suple por nada, ese amor que es, yo no puedo vivir sin él. Entonces, eso es lo que es intimidad. Aquí Ana Patricia me pregunta, ¿cómo puedo hacer eso? Me pasa que desde que fui bautizada en el Espíritu nunca más pude hacerlo. Yo creo, Ana Patricia, que, a ver, Señor, dame sabiduría para responder esto y no embarrarla. A ver, a mí me pasaba mucho que en la iglesia en la que iba, hablábamos lenguas como cuando sentíamos mucho fuego, mucho ki, mucho no sé, como que había que venir algo, un momento súper especial para hablar en lengua. Me pasaba mucho eso. Entonces, como era muy poco frecuente el que venga esa unción o eso que no hablaba frecuentemente en lengua y claro que esperaba estas instancias donde, no sé, si todos los hermanos estaban llorando, yo empezaba a hablar en lengua porque sentía como que algo salía más allá de mí. Y eso, por ejemplo, también le pasa a mis hermanos que van como a iglesias más tradicionales.
Entonces, cuando después comencé a darme cuenta de que el hablar en lengua era tan cotidiano, tan cotidiano, como el sentarme aquí y hablarles en lengua ahora. Por ejemplo, esta era la prueba de fuego que tenía para los que me dijeron que hablan en lengua. Yo ya vi quién me dijo que hablaba en lengua. Espérame, que voy a poner adoración. Por ejemplo, entonces yo esperaba este momento así como culmine para hablar en lengua, hasta que un día Patricia me dijo, Tabita, estábamos en un Zoom, y me dice, Tabita, habla en lengua, comienza a hablar en lengua, y yo lo miraba así como, ¿qué te pasa? Así como, pero si estamos hablando, ¿por qué me estáis diciendo que comienza a hablar en lengua ahora? Y él me decía, Tabita, comienza a hablar en lengua, y yo así como, es que no puedo, y me decía, Tabita, ¿crees que tienes religión dentro de ti? Y yo así, ay, ¿por qué me dijo esto? Y me dijo, porque religión también es estructurar todo a un pensamiento, a una razón humana, porque yo no me imagino a Pablo que él decía, yo hablo en lengua más que todos vosotros, no me imagino de que él andaba en la calle así, y rabose cataraca, no, pues él tenía que estar caminando y hablando en lengua al mismo tiempo, ¿cierto? No era que andaba así ungiendo todo, sintiendo un gran fuego, no, él lo practicaba como hablamos, como estamos hablando ahora. Entonces, ¿qué pasa con eso, Ana Patricia? ¿Qué te digo yo? Que obviamente quizás como lo perdiste, quizás la costumbre de hacerlo o esperabas simplemente estos momentos para hablar en lengua, te faltó ir practicándolo más. Por ejemplo, nosotros le decimos al niño de 11 años, oye, todos los días le preguntamos, ¿has practicado hablar en lengua? Y él nos dice como, ¿por qué siempre me preguntan lo mismo? Y nosotros decimos para que no se pierda esa costumbre, porque es normal hablar en lenguas, como así como hablamos nosotros, así también. Entonces, yo quería hacer este ejercicio con ustedes. Por ejemplo, hasta a mí me cuesta, de verdad que me cuesta, pero yo quiero que todos crezcamos aquí. Eh, por ejemplo, los que me levantaron la mano, no me acuerdo quiénes fueron que me dijeron que hablaban en lengua. La hermana Janet, la hermana Lorena, Nancy creo que me dijo que hablaba en lengua, la hermana Juanita, la Abby. Ya, yo quiero que hagamos algo, quiero que empecemos a hablar en lengua mirando la cámara sin cerrar los ojos. Oh my God. Pero no se vale, no se vale apagar la cámara, no se vale que me la apaguen. Yo quiero que lo practiquemos. ¿Por qué? Porque como dice Ana Patricia, quizás estamos tan estructurados en nuestra mente que eso se da en ciertos momentos, en cierto lugar o qué sé yo, que no entendemos que Pablo decía, hablemos en lengua constantemente. O sea, yo estoy lavando la loza, esto, y de verdad a veces David me va a ver y yo estoy, y estoy hablando con el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que usted también tenga esta práctica hermosa de hablar en lengua, no solamente cuando sienta el fuego, cuando sienta como la unción o cuando esté en actitud de oración, porque esto se practica todos los días, a cada instante. Yo me levanto hablando en lenguas, por ejemplo, con David veníamos viajando en el bus y veníamos hablando en lengua, así, tanto que yo sentía al Espíritu Santo como que si se puso sobre mí, como si hubiesen prendido la calefacción, me ardía todo este lado, y yo decía, ¿dónde está la calefacción? Así como que la buscaba y no había, y después entendí que era el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que ahora hagamos esto. No sé si la gente que está con su cámara apagada, eh, Ana Patricia, si es que puedes prender la cámara solamente, si es que puedes. Hablemos en lengua. La Palo, todos hablemos en lengua frente a la cámara sin cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque desatemos y hagamos un rompimiento en lo que nosotros creemos, ya, nos ponemos en actitud de oración, ahora le damos con todo. No, necesitamos que sea cotidiano. Y después vamos a orar para que los que no hablan en lengua reciban el don de lengua. Pero si no lo reciben hoy, que eso se recibe por fe, así como todos los milagros, usted se va a seguir teniendo hambre de decir, ya padre, yo quiero hablar en lengua. Entonces, el que no habla en lengua, comience a bendecir al Señor, mirando
la cámara sin cerrar los ojos, bendecían, Señor, yo te bendigo, Señor, esto, lo que usted sienta en su corazón de hacer. Y los que hablan en lengua, vamos a partir quedaste hablando pegada. en lengua, y quiero que la Palo se quedó pegada. A ver, y los que hablan en lenguas que prendan su audio, y todos hablamos en lengua al mismo tiempo, ¿ok? Ya, todos los que hablan en lengua prenden el audio ahora, están todos invitados a hablar el audio. Entonces, vamos a partir hablando en lengua. Nancy, no veo tu audio prendido y yo sé que hablas en lengua, así que Vamos aquí al ladito. Ah, ya, tiene que hablar en lengua. Mamá. Todos, todos hablando. Mire, la gente, yo era sola en mi casa. Ya, vamos a partir hablando en lengua. Entonces, a la cuenta de 3, todos hablando en lenguas. Los que Dios hablan con en los lengua y audios. los que no, dando gracias a Dios para que el Señor también les toque. Tienes que 1, abrir 2, la 3. cámara y el audio. Irabashe, katarabashe, brahma. Brahma Shika Tarabara Makaya Wakashia Bakaya Bakaya Osoro Kurmasukuru Maskaya Mashia Brakata Ribara Balabashia Tarasukuru Maskaya Bakaya Yakara Baba Kriva Karaya Osoro Baba Bashia Bakaya Imari Bakaya Masaya Brakata Yarabala Baba Maskua Kashima Yasarakarama Ahora les voy a pedir que podamos orar por los que no han hablado en lengua, que levanten su mano. Los que no han hablado lengua, que puedan levantar su mano. Y les voy a decir algo, no lo piensen tanto, no lo piensen, puede que te salga solo una cosa así como ta, 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 ta. Hermano, yo escuché a gente hablar así en lengua y es algo del espíritu que nace, entonces no controle que tiene que ser una palabra compuesta o algo así, porque el Espíritu Santo, como le he hablado todos los días, no se
Hoy empecé a tiritar porque como que empezaron a hablar en lengua y me encendí. No lo controlé. No se piensa, no se medita, no se premedita, pero si su corazón está dispuesto, lo primero que venga a su corazón, suéltelo. Suéltelo. Si le viene solo una palabra, dos, una letra y otra, una sílaba, usted suéltelo. No lo limite. Así que vamos a orar y yo le pido que cada uno pueda estar orando en lenguas también por las hermanas que no han recibido el don de lenguas. Así que yo creo que algo se va a desatar hoy. Estoy tiritando y yo soy que estoy on fire, no sé qué me pasa. Ya. Señor, te doy gracias por esta noche, gracias por los hermanos, Señor, las hermanas que estamos aquí, gracias por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás tocando, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que toques ahora, Señora, a Damaris. Espíritu Santo, desata en ella las lenguas del Espíritu Santo. Ángeles que toquen ahora, toca su corazón, Espíritu Santo, que nada más te limite, Damaris, a seguir creciendo y a seguir avanzando en Dios. En el nombre de Jesús lloro por Cecilia Chamuy, Señor, ahora, Espíritu Santo, tócala, Señor, tócala, Espíritu Santo, tócala, Señor, todo lo que ella pueda pensar, percibir, Señor, ella desate, Señor, lo que tu Espíritu Santo está desatando en ella, Señor. Trae paz, trae consuelo, trae tranquilidad, Señor, y visita al Espíritu Santo. Visita al Espíritu Santo a Lucrecia, Señor, ahora. Y rima en el nombre de Jesús, desata las lenguas, desata las lenguas, desata las lenguas, desata las lenguas sobre Lucrecia. Ahora en el nombre de Jesús, el don de lengua se ha impartido sobre Claudia Gómez. No se piensa, no se puede razonar, Claudia. Es lo que está saliendo, es lo que está saliendo desde tu interior. El hombre interior está clamando por la manifestación del Espíritu Santo. Ahora se activa sobre ti, se activa, desata, comiencen a bendecir al Padre. Desde ahí nace, desde su interior comienza a nacer, desde su interior. Yo te pido, Denis, si puedes orar tú por ellas. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por las chicas, Señor, gracias por Claudia Gómez, gracias por Lucrecia, Señor, por Cecilia y por Damaris, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que ahora estés tocando, Señor, las estés bautizando en las lenguas, precioso Espíritu Santo, Señor, estate consumiendo ahora toda estructura en las mentes, Espíritu Santo, toda incredulidad ahora cae por tierra, en el nombre de Jesús, Señor, envía tus ángeles ahora, Señor, a llevar a cabo esta oración en donde estén ellas, Espíritu Santo. Chicas, yo les pido que comiencen a hablar. En el accionar está la fe también. Cuando comienzan a hablar, la lengua es un músculo. O sea, ustedes lo tienen que mover y desde ahí las lenguas comienzan a salir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No tengan vergüenza, no crean que lo están haciendo ustedes mismas. Simplemente hagan esa acción, por fe, hagan esa acción, comiencen a hablar algo, que algo salga de su boca, y desde ahí las lenguas van a empezar a salir, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, envía tus ángeles ahí donde está cada una, precioso Espíritu Santo, bautizalas en fuego, precioso Rey. En el nombre de Jesús, o precioso Espíritu Santo, yo clamo que vos las estés bautizando en fuego ahora, Padre, que comience a caer, Señor, de la cabeza hasta los pies. Consumí ahora toda religiosidad, todo lo que esté operando
operando en sus mentes. Declaro sin efecto todo operar de las tinieblas en sus vidas ahora en el nombre de Jesús. Y declaro que las lenguas, Señor, comienzan a aparecer. En el nombre de Jesús, Shitiribikis Kendara Yenda Damaris, comenzó a hablar en el nombre de Jesús. Shitiribikis Kendara Yenda Barakaskia Yenda Barakaskaya. Señor, en el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo. Gracias, precioso Rey amado, gracias. También oramos, Señor, por Ana Patricia. Señor, tú ponías en mi corazón orar por ella. Señor, yo te pido, Señor, que todo lo dormido, Señor, ahora se desate en este tiempo. Y rima shekataranamasó, toda religión que te ha estado limitando, en el nombre de Jesús vas a conocer la profundidad del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, fuego, fuego del Espíritu Santo, fuego está cayendo sobre Damaris. Fuego está cayendo en tu corazón, Ana Patricia, fuego, fuego del Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo ahora. Ahora se lleva todo temor en tu vida, Ana Patricia, y comienzan a fluir las lenguas del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Comienzas a llenar, Espíritu Santo, comienzas a llenar. Comienzas a llenar, comienzas a llenar. Gracias, gracias, gracias por tu mover, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que viene, gracias por el corazón que tú has puesto en cada uno, Señor, de los hermanos que se conectan. Gracias, Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Señor, el hambre y la pasión, Señor, el hambre y la pasión arda en nosotros, el hambre y la pasión arda en nosotros, Señor, el hambre y la pasión arda en nosotros. Espíritu Santo, llévanos más profundo, llévanos más profundo, llévanos más profundo, que nunca nos conformemos. No, Señor, no nos queremos conformar a lo que conocemos del pasado, a lo que vivimos, Señor. Siempre tienes algo nuevo, Señor, desátalo, desátalo en esta hora, desátalo, Espíritu Santo. Avi, siento que quieres orar por algo, no sé, si quieres orar, dale. Iranamashe katarabaso toronomose yararabas toronomose katarabashe. Uribabababashe yakatarabaso. Me estaba siempre contaba cuando quería que la gente hiciera hablar en lengua, contaba la historia de su hijo que no, él no le lograba entender lo que él quería porque tenía un hijo chiquitito y en el fondo la mamá supo interpretarlo. En este caso es lo mismo, chicos. Yo pienso, este es un idioma que tú puedes hablar con tu padre y que solamente él te va a entender. Entonces, háblalo, suelta la lengua. Y yo digo, ¿cómo un padre no va a reconocer la voz de su hijo si él es nuestro Padre Celestial? Entonces, quiero que esa ternura del Padre, ese amor de reconocer lo que hay en el corazón de sus hijos, de reconocer la necesidad en ellos, porque es una necesidad de nosotros el hablar con Él, el hablar en el mismo tono que Él y el que Él nos entienda. Padre, en el nombre de Jesús, desatamos, Señor, aquellas cosas que están en tu corazón, Señor amado. Desatamos, Señor, la lengua de mis hermanos, Señor, que están atados, Señor. La desatamos, Señor. Es desatado acá en la tierra para que así también sea hayan desatado en el cielo, Señor. El lenguaje, Señor, espiritual, el idioma, Señor, que solo tú entiendes, que ni siquiera los demonios, que ni siquiera los ángeles entienden, sino solo tú, Brahmashe, Karabaseya, Kravaseya. Amor, Brahmaseya, Kiavaya, Saya, de cuando un padre entiende el idioma de su hijo y sabe lo que él quiere decir, Brahmaishi, Karabaseya, Kavasheya. En el nombre de Jesús, obra Maiseya Kiasoa. Y obra Maiseya Kiasoa, Yasei.
Ibramayashe. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Ora mama sheya kriya saya. Ibramaya seya kiaso. Uramaya sila she. Suelta tu boca, hijo. Suelta tu boca, Bramashaya, Sakarabashaya, Sobramas, Sokorobashaya. Tu padre te está hablando, Brahmasaya, y quiere oírte. Tu padre está atento a tus palabras. Sikrabayashaya, Kravasoa. En el nombre de Jesús, Sobrabasaya. Padre, Obramashe, Rabasaya, que puedan sentir tu amor y que el fuego de tu amor, Obrabasaya, los impregne en esta hora, Obramashe, Rabasaya. Cecilia, Obramasaya, el Señor conoce tu necesidad. Abre tu boca, Obramashe, Rabasaya. Habla en lengua, Sibramaya, Socorrobasaya, Krabasaya, en el nombre de Jesús, sobre ella. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por lo que tú haces, Señor, en medio nuestro. Todo viene de ti, Señor, todo viene de ti, Jesús. Gracias. Gracias por lo que desatas en Claudia, por lo que estás desatando en Damaris, Señor, que algo que yo sé que ella ha anhelado, Señor, pero tú estás haciendo cosas hermosas, Señor, desde su interior hacia afuera, Señor. Gracias por Lucrecia, gracias por cada uno, Señor. Sé que tú estás yendo al paso en el que podamos andar, Señor. Tú estás enseñándonos y también estamos desaprendiendo, Señor, quizás las estructuras que antes nos volvieron rígidos. Ahora, Señor, tú nos estás haciendo crecer. Gracias, Espíritu Santo. Ana Patricia me escribe que pudo hablar en lenguas, así que gloria a Dios por eso. Gracias, Espíritu Santo, porque Patricio algo que me dice que amo, que nos digas, que dice, el Espíritu Santo no tiene por qué moverse cuando nosotros decimos que se mueva, pero Él aún así le place hacerlo, así que yo sé que Dios está desatando cosas hermosas en ustedes. No sé por qué creo que Damaris pudo hablar en lenguas, pero hermano, usted siga fluyendo. Si hoy no fue el día, búsquelo mañana. No espere a que nadie ore como Josi tenía 11 años, escondido, oraba. Dios tiene cosas hermosas sobre cada uno y lo único que hacemos nosotros es mostrarle al Padre lo accesible que Él es para nosotros. Así que les bendigo enormemente. Estoy muy feliz por lo que está haciendo esta escuela. Les comento que voy a parar la grabación.